Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Bueno, hoy, estimadísimos, vamos a proseguir, ¿verdad? Con las actividades que tenemos pendientes en la actividad, perdón, en la clase número 3, ¿verdad? Porque ya para esta semana tuvimos que haber iniciado lo que es la clase 3, ¿verdad? La clase número 3. Recuerden de que, claro, como cada una de las temáticas que hemos venido revisando, dando, ¿verdad? Se van desarrollando conforme, ¿verdad? A cada una de los tiempos estimados, ¿verdad? Recuerden que este viernes es la entrega del primer trabajo grupal y de la primera, del primer trabajo también individual, ¿verdad? Que es precisamente el foro de repaso de la unidad número 1. Pero bueno, antes de traerles pues algunas cositas importantes, que de repente es importante que ustedes, que es puntual para que ustedes también lo conozcan y ustedes lo miren también, quiero hacerles la consulta. ¿Tienen alguna duda en específico en relación al material, a las clases, a las lecciones, a los videos que están dispuestos, a las actividades, antes de profundizar en otra cosa? Pregunta. A ver, sí, Rodrigo, adelante. Hola, abogado. Yo sí tengo unas preguntas aquí apuntadas. Más que todo son del trabajo de investigación que es para el viernes. Sí. Por ejemplo, de que yo leyendo ahí en el material de Norma JAP, en los manuales que usted nos adjuntó, de que las citas parafraseadas, por ejemplo, que son basadas en el autor, primero debemos poner el autor y después entre paréntesis el año. Pero no sé si estaría bien poner simplemente las que vienen como automáticas ya en Word, de que el formato viene el autor y el año entre paréntesis ya. Está bien, O, está bien ¿está esa, bien? Rodrigo. Sí, no hay ningún problema. Recuerden que la norma es una propuesta que ya viene de cierta manera incorporada en Word, ¿verdad? Más bien esa es una ventaja que si usted la sabe usar, la sabe utilizar, a uno se le resuelve más fácilmente el poder incorporar citas, ¿verdad? Ahí les voy a compartir algunos videos para que ustedes lo vean cuando se hacen ese tipo de subida de referencias bibliográficas usando las normas dentro de lo que son los documentos de Word. Pero está bien, pueden utilizarlo, no hay ningún problema. Ok, pero también tengo otra pregunta con eso de APA, de que, por ejemplo, en el manual hay como, así como usted dice, ¿verdad? Referencias de que hay que usar Times New Roman, de que el interlineado es doble, pero usted puso que el Arial, tenemos que poner Arial 12 con interlineado sencillo. Pero eso queda claro, pero lo que sí yo no sé es, por ejemplo, la sangría. Debemos ponerle la sangría de cinco espacios que dice ahí y No, también... no. no, No, más que todo la norma APA ahorita la vamos a estar usando, Rodrigo, puntualmente para las referencias bibliográficas. ok. Para lo que Entonces, son los requisitos del documento, no, con lo básico. Recuerden que normalmente uno cuando está con la sangría y con los espacios arriba y abajo, el documento legal normalmente trae 3 centímetros arriba, 3 centímetros a la izquierda, 2.5 abajo y 2.5 al otro lado, ¿verdad? Normalmente. Pero hay otros tipos de escritos ahí, por ejemplo, está el estrecho. Yo les recomiendo que utilicen el normal, no hay ningún problema. Eso no se los, perdón, no se los especifico. En cuanto a la sangría, hay, si ustedes se fijan, de acuerdo a las normas, está hacia la izquierda, ¿verdad? No está como quien dice alineada, como justificada, como se le dice, ¿verdad? Formalmente.
Si ustedes lo quieren justificar, no hay ningún problema. A veces se mira más ordenado, pero otras veces, de acuerdo al tipo de documento, también se acostumbra a hacerlo hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, pero en eso no me enfoco. Más que todo, lo que sí puntualmente les pido es la fuente, que es la letra Arial número 12, y el espaciado, que debe de ser al espacio sencillo, ¿verdad? Okay. Y una pregunta que esta sí es más teórica ya de la clase, Sí. de que las fuentes formales del derecho varían con el país, ¿sí, verdad? Exactamente, sí. Lo que pasa es que en el documento que estamos viendo, si ustedes se fijan, es legislación colombiana. La legislación colombiana es muy parecida a la nuestra, porque el derecho escrito nuestro viene de una escuela latina, ¿verdad? Que es la escuela italiana y chilena, si lo vemos más puntualmente en Sudamérica. Pero, ojo, que aquí es importante verlo, Rodrigo, porque alguien me comentaba en la sección de las 7 de la noche que me decía, abogado, pero ¿por qué estamos viendo esta parte si nosotros vemos puntualmente lo que son métodos y técnicas de investigación? Entonces, yo le expliqué, miren, si ustedes se fijan, nosotros lo que estamos viendo es el antecedente en cuanto a lo que es propiamente la ciencia del derecho. ¿Por qué? Porque es importante que nos ubiquemos dentro de la ciencia del derecho, porque más adelante ustedes van a hacer investigaciones orientadas a la ciencia jurídica. Ojo, la investigación dentro de lo que es la ciencia jurídica es distinta. Se sigue otro tipo de método. Ya ustedes no lo van a poder, poner en práctica, porque posiblemente cuando haya el cambio del pensum académico dentro de muy poco, no estoy seguro en qué año, porque se ha estado reservando desde antes de la pandemia, la clase que va a quedar en vez de métodos y técnicas es introducción a la investigación jurídica. Aquí ya es distinto, aquí nos vamos a enfocar directamente a la investigación jurídica. Pero aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo investigación pura. Si se fijan, es la investigación social por excelencia. Pero sí es importante ver y responder esa parte tan interesante que estamos hablando ahorita, que es sobre la ciencia. ¿Por qué es importante ver las fuentes formales del derecho? Porque así usted le va a entender. Por ejemplo, en Honduras, las fuentes formales se dividen en 3, de acuerdo a lo que es la fuente, atendiendo a la fuente. Atendiendo a la fuente se divide en fuentes de derecho escrito, fuentes de derecho no escrito, que en este caso son fuentes consuetudinarias, y las fuentes de derecho jurisprudencial. ¿Ok? Esas son las 3 tipos de fuentes que tiene nuestro derecho desde el punto de vista de la fuente. Pero ojo, si nos vamos a la ley, si ustedes se fijan, eso es doctrina. En la ley, sí me explica, por ejemplo, en el Código Civil, de dónde proviene precisamente las fuentes en cuanto a nuestro derecho. Y ustedes ahí van a ver, por ejemplo, en el Código Civil, que habla que el derecho puede surgir precisamente, o las obligaciones, por decir de esta manera, de los contratos, de los cuasicontratos, de los delitos, de los cuasidelitos. Si lo vemos formalmente como está establecido en nuestro derecho, ¿verdad? Pero ojo, estamos hablando de fuentes. ¿A dónde se da la génesis del derecho? Entonces, la principal, ¿cuál es? Es la ley, ¿verdad? Por eso es importante que ahí nosotros aterricemos en ese tipo de fuente formal. Ahora, pero hay algo que va a la par de la ley, porque hay cosas que no están dentro de nuestro derecho escrito. Entonces ahí es donde están las fuentes subsidiarias. Ahí habla de varias fuentes subsidiarias. ¿Se recuerdan ustedes algunas de ellas? Principios generales del derecho. Eso lo dice la doctrina. El negocio jurídico. La costumbre, que esa sí la establece nuestra legislación. La jurisprudencia
que, por ejemplo, en el derecho penal se llama doctrina legal. Que ojo, el término tal vez ahí está mal utilizado, pero así se le conoce a la jurisprudencia. Pero la jurisprudencia es una fuente muy bien establecida dentro de nuestro derecho, ¿verdad? Entonces, todas estas son fuentes subsidiarias, ¿verdad? Eso también quería, como de repente, ya que Rodrigo lo tocó, es importante que lo profundicemos también para que ustedes lo puedan entender, ¿verdad? Eso en cuanto a la ciencia del derecho, ojo. Por eso es importante establecer esa línea. El resto de cosas dentro de la ciencia jurídica lo van a seguir estudiando ustedes conforme vayan entrando a la carrera. Rodrigo, ¿estamos bien? Sí, es que yo busqué y, por ejemplo, decía que, bueno, la fuente principal sí era la ley, me decía. Pero en Honduras que las fuentes subsidiarias únicamente eran la costumbre y los principios generales del derecho. Entonces, no sé si en adición a esa también está la jurisprudencia, según dijo usted, o cómo quedaría. Sí, sí, dentro del derecho hondureño le voy a mostrar aquí algo interesante. Voy a recurrir a mi blog, donde tengo un documento bien interesante, que es un documento que es parte de, aquí está. Este es el blog que tengo precisamente de la clase. Aquí materiales de estudio está miren, fuentes formales del derecho Honduras. ¿Ok? Aquí lo descarga Okay. y aquí aparece esta paginita. Esta paginita es de un texto que es de interpretación jurídica de la abogada y doctora en Derecho Gilma Gurcia. Ella fue docente de la Facultad de Derecho y esta es una de las clasificaciones que tiene nuestro derecho atendiendo a las fuentes. ¿Ok? Y ahí aparece la principal, miren, derecho escrito. Después vienen las normas de derecho consuetudinario, que es la de no escrito. Si se fijan, ya está tipificado dónde está establecido. Por ejemplo, en la de derecho consuetudinario, lo dice el artículo 2 del Código Civil, que está aquí abajo, miren. El artículo 2, ¿ok? Y más abajito están las normas de derecho jurisprudencial, que también están tipificadas dentro de nuestro derecho. Ahora, hay una serie de fuentes subsidiarias que también se pueden catalogar y que son propiamente, o son como vayan, son consecuencia de la misma norma de derecho escrito. Por ejemplo, los principios generales del derecho. Si más de alguno se ha de haber informado que son los principios generales del derecho, entre ellos podríamos hablar, por ejemplo, de la buena fe. La buena fe es un principio que está establecido ya dentro de lo que es el acuerdo de voluntades, o en otras palabras, en los contratos. La buena fe, de acuerdo a nuestra legislación, que está en el Código Civil, dice que se presume. ¿Qué se presume? ¿Por qué dice que se presume? Bueno, porque hay dos partes. Y cada una, dentro de un contrato, va a dar una prestación. Vaya, por ejemplo, hablemos de una compra-venta. Comprador, vendedor. El comprador compra un objeto, por ejemplo, el vendedor lo vende a cambio de un precio. ¿Ok? Entonces, hay un acuerdo de voluntades. Entonces, ahí es donde participa precisamente ese elemento en particular donde surge como parte de la relación o contrato o el acuerdo de voluntades, ¿verdad? Ahora, las obligaciones son recíprocas en este sentido, ¿ok? Entonces, las fuentes subsidiarias, como tal lo dice la doctrina, son fuentes que, como el término lo dice, subsidiario, o sea, todo aquello que no está tipificado en ley. Vaya, una de las que muchas veces hemos utilizado dentro de lo que es nuestro derecho civil es la analogía. No sé si ustedes lo han escuchado. La analogía. ¿Qué es la analogía? Bueno,
esas tipos de fuentes es muy importante que nosotros dentro de la ciencia, hay un video que creo que es el cuarto video dentro del material de la clase. En el cuarto video se menciona una de las características que tiene precisamente la ciencia y el conocimiento científico. Y dentro de esas características está dentro de lo que es el lenguaje que utiliza cada ciencia. Nuestro derecho, por ejemplo, utiliza un lenguaje que nosotros podríamos decir que es técnico. ¿Por qué técnico? Porque mucho de ese lenguaje lo encontramos dentro de la misma ley, porque la ley lo explica. Pero a veces la ley no lo puede detallar y recurrimos a lo que es la costumbre, a la doctrina. Y dentro de la doctrina está un diccionario. Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos un lenguaje técnico que está contemplado dentro de un diccionario. Recuerden que el mataburro, como decimos vulgarmente, está tanto para lo que es el español, pero también para lo que es la ciencia del derecho. Yo tengo un diccionario jurídico en digital, que es un diccionario sintético, es un compendio de 20 tomos, es de los términos más utilizados en el derecho, que es de Guillermo Cabanela de las Cuevas. Si alguien lo desea, con todo gusto me puede escribir a mi correo electrónico, que yo se lo puedo pasar, ¿verdad? En digital, para que lo tenga dentro de su biblioteca jurídica, para que ahí busquemos esos términos. Y esa va a ser la tarea que van a tener, ¿verdad? Para que ustedes entiendan qué son las fuentes subsidiarias. Entonces van a averiguar, por ejemplo, dónde encontrar la definición de ley, que dentro de nuestra legislación sí está establecida. No está en la Constitución, está en el Código Civil. Ustedes pueden buscar ahí la definición de ley. Entonces, busquen la verdad, por favor, como tarea se lo decimos y se lo pedimos. Segundo, la definición de costumbre. La definición de principios generales del derecho. La definición de analogía. La definición de negocio jurídico. ¿Ok? Y la definición de jurisprudencia, ¿verdad? Para que nosotros, en base a nuestra experiencia, podamos entender mejor qué son las fuentes subsidiarias. ¿Ok? Entonces, Rodrigo, no sé si ahí aclaramos un poquito. Sí, ahora sí. Bueno, gracias, abogado. Ok, listo. Ojo, no nos compliquemos tanto en el sentido de que más adelante ustedes esto lo van a profundizar en el resto de clases de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros estamos viendo más que todo métodos y técnicas de investigación. Pero como dentro de la metodología tenemos que entender qué es la ciencia y recuerden que nosotros somos estudiosos de las ciencias jurídicas. Entonces es importante que usted sepa, ¿verdad? Cómo se desenvuelve la ciencia del derecho, ¿verdad? De ahí es la primera tarea que va en responder esa pregunta, ¿verdad? Por eso es importante conocer muy bien y desenvolver la ciencia del derecho, ¿verdad? Yo creo que ahí ustedes en el material pudieron encontrar algunas cosillas, por ejemplo, los niveles de la ciencia, para entender cómo es que surge el derecho. La definición de problema jurídico en contraposición a lo que son los juicios políticos, ¿verdad? El método de la ciencia del derecho, que es la interpretación jurídica. Claro, ustedes tienen una clase donde ustedes van a interpretar. Ahí vamos a ver más que todo los métodos de la interpretación. Por eso es que les digo, si está relacionado con lo que es la parte de la metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando investiguemos un tema estrictamente jurídico, el desarrollo del método va a ser muy diferente, ¿verdad? Es parecido, pero por ejemplo, ustedes cuando vayan a sacar seminario de investigación, se van a fijar de que lo que van a poner en práctica es la investigación pura, ¿verdad? Lástima que seminario es y al final y métodos es al principio, ¿verdad? De repente, y si fuera un tanto cerca, yo creo que les va a servir y les serviría bastante para lo que es la clase de seminario.
Pero ya seminario es como desenvolver lo que es precisamente el estudio de las ciencias jurídicas, ¿verdad? Bueno, entonces, este material, Rodrigo, voy a compartírselos aquí en el chat, para que ustedes lo tengan, si gustan. Ahí se los mandé, ¿ok? Ahí ustedes pueden descargarlo y eso les va a servir también para responder la tarea 1, ¿verdad? Les sirve bastante también para responder la tarea número 1, solo que dentro del enfoque de la ciencia, derecho, de las fuentes del derecho Honduras. A ver, Ruth, dígame. Sí, buenas tardes, licenciado. Es que fíjese que estaba viendo ahí la descripción del grupo, que dice que el jueves va a ser la clase presencial. Entonces va a ser para todos. Bueno, Ruth, creo que eso lo aclaramos desde la segunda semana. Yo les comenté que para aquellos que deseen ir, ¿verdad? Ese día es voluntario, no es obligatorio, ¿verdad? Yo les comenté de que esa jornada es más que todo para poder responder dudas a los materiales, a las tareas que de repente tuviéramos precisamente por efectos de la clase. Pero recuerden que como la clase es estrictamente virtual, ¿verdad? La clase siempre la estoy desarrollando en el campus, ¿verdad? Y recuerden que estos espacios son más que todo para ayudar un poquito a entender mejor el desarrollo de la clase, ¿verdad? A donde sí les pido que ustedes estén presentes es en estos espacios, esto sí, ¿verdad? Y creo que en la clase antepasada también platicamos un poquito sobre esto y les comenté que no es obligatorio ir el jueves, ¿verdad? Sí es mi obligación estar ahí durante la hora clase para que quien quiera llegar y quiera exponerme cualquier duda que tenga sobre las actividades, sobre el material, sobre las clases, sobre la unidad número 1, estamos a sus órdenes, ¿ok? Ahí voy a estar el jueves a partir de las 5 de la tarde. Gracias, licenciado. Ok. Energy, ¿sí? ¿Cuál es el método de pasar asistencia? ¿Cómo así, Energy? No le entiendo muy bien. ¿Qué? Sí, abogado. En esta clase el tema de asistencia es importante. ¿Usted cómo pasa lista o si lo hace por medio de los que estamos conectados vía esta plataforma? Ok. Recuerden, Nercy, que como les había dicho, donde yo verifico sus participaciones, que de alguna manera eso queda registrado dentro de las mismas videoconferencias, es dentro del acumulativo. ¿Ok? Sí les pedí que aquí estuvieran presentes. Yo lo que hago es que saco, cuando yo no les pido que pongan presente, yo saco capturas de pantalla. ¿Ok? Y recuerden que de igual manera, como la grabación queda ahí, yo cuando tengo alguna duda en cuanto a sus asistencias virtuales, yo vuelvo a revisar la grabación y ahí vuelvo a confirmar quiénes estuvieron presentes, ¿verdad? Entonces, hay días que sí les pongo, póngame presente para que quede registrado y de esa manera, pues, yo sepa de que usted estuvo en la videoconferencia. Si se fijan, hasta el momento solo un día les he pedido eso, ¿verdad? El resto he sacado capturas y cuando no saco alguna captura, lo que hago es ver nuevamente la videograbación y ahí identifico quiénes son los que estuvieron presentes. Y el jueves, estimado, si usted quiere llegar, ahí estamos a la orden. Recuerde que usted me comentó de que tenía varias dudas y que le gustaba más de manera presencial para poderlas evacuar. Sí, eso le quería mencionar que es como le digo, mi primera vez virtual y cuesta un poquito
poquito ahí, pero ahí vamos, haciendo la lucha. Entonces sí, me gustaría despejar algunas dudas de manera presencial y es que respecto a la asistencia, abogado, mi pregunta es porque de repente a veces se presenta uno u otro problema, que creo que me excusé con usted en la clase anterior y le menciono esto porque creo que a nadie le gustaría, ¿verdad? Perder el derecho, ya sea examen por falta de asistencia. Sí, pero no se preocupe. Normalmente cuando paso asistencia es porque hay alguna actividad, hay alguna plenaria, por ejemplo. Yo acostumbro días antes del examen hacer plenarias y hacer preguntas y respuestas. Ahí es muy importante que sí esté presente, ¿verdad? Y recuerde que siempre queda la excusa. Yo siempre les he dicho a ustedes, si de repente no pueden estar hoy o algún día de clase, mándenme por WhatsApp y se excusan. No hay ningún problema. Yo tomo nota y así se repone en otra oportunidad, ¿verdad? Cuando se da la oportunidad, ustedes van a ver eso. Bueno, yo creo que si ven las grabaciones que tengo en mi canal de YouTube, para el periodo pasado, si no más recuerdo, con la sección de las 5 de la tarde tuvimos más o menos 34 grabaciones durante todo el periodo, ¿verdad? Por ahí más o menos andaba, ¿verdad? Entonces, cuando se da la oportunidad de poderlo hacer y evaluar algunos contenidos, porque recuerden de que aquí evaluamos también sus participaciones de los foros. No se les voy a olvidar, ¿verdad? Por eso es importante que participen todos. Y que si tal vez hoy no se queda callado o se queda callada, la próxima videoconferencia hay que participar, ¿verdad? Y hay que leer un poquito. Gracias, abogado. Vaya, pues. Bueno, listo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Si se fijan, esta semana solo nos vamos a ver un día en videoconferencia, ¿verdad? Ya el jueves, si alguno de ustedes quiere llegar ahí voy a estar presente, ¿verdad? No hay ningún problema. Entre las 5 y 5 por ahí, y me retiro faltando unos 5 minutos antes de las 6, para que así, pues, si alguien ahí quiere exponerme alguna duda que tenga con respecto a los materiales, excelente. No se les puede olvidar que se cierra el viernes las primeras actividades, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes tomen nota de eso, ¿verdad? Para que nadie se quede sin subir las actividades como está establecido, ¿verdad? Abogado, usted estará o nos va a informar dónde va a estar el día jueves para buscarlo, si en su cubículo o en el aula. En el aula, ¿verdad? Gracias. Ahí vamos a estar en el aula, porque recuerden que ahí es obligatorio, ¿verdad? Para nosotros, pues cuando yo les diga presencial, pues ahí nos vamos a, ¿verdad? Siempre la universidad pues nos ha pedido que en el momento que haya consulta puede ser por videoconferencia o puede ser de manera presencial, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, no es obligatorio. Sí les pido que sí traten en lo posible de estar presentes cuando haya videoconferencia, eso sí, porque recuerden que puede estar en cualquier lugar del mundo y nos podemos ver, ¿verdad? Ahí no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Yo, licenciado, buenas tardes. Quiero saber si la tarea va a estar en el campus y si es grupal. No escuché muy bien, Indira, disculpe. Es que quiero saber si la tarea es meramente grupal y va a estar asignada en el campus. ¿Cuál de todas, Indira? La que estamos hablando ahorita de la actividad 1 y 2. Ajá. No, es que hace poco cuando yo ingresé, escuché que dijo que había una tarea que había que buscar, como investigar, o no sé si es tarea. No, mire, ve. Ah, bueno. Entonces entendí mal. Sí. Gracias, Lico. Tiene el micrófono en mute, abogado. Perdón.
recuerden que es importante que ustedes vean lo siguiente. Miren, aquí las herramientas que tenemos en el campus son bien interesantes para que nosotros las podamos desarrollar y podamos que de alguna manera pues enfocarnos y tener presentes. Por ejemplo, aquí, ¿se han fijado que aquí dice próximos eventos? ¿Ok? Entonces, fíjense siempre, aquí yo la interfaz la estoy viendo como ustedes, como estudiantes. Entonces aquí me dice qué actividad, miren, vencimiento de la actividad 1, grupos de discusión de casos, 10 de junio por muy tarde a las 11:59 de la noche. Y la otra tarea es esta, miren, el foro, que es a la misma hora. De ahí vienen las actividades de la clase 2. Ahorita las que se van a vencer este viernes son estas, ¿ok? Las del 24 son estas, que es la segunda. Y las que están cerquita ya del examen son estas, de la clase 3. De igual manera, usted lo que puede hacer, voy a borrar aquí, es ir al calendario, ¿ok? Aquí en el calendario, estimadísimos, la gran ventaja que le aparece aquí, los próximos eventos, miren. Usted lo puede poner por mes, miren. Ahí usted tiene el calendario y ahí le dice el viernes 10 tiene estas dos actividades como fecha tope. El viernes 24 está esta, ¿verdad? Que es precisamente la de la clase 2. Ahora, recuerden que como está por mes, en el siguiente mes, antes del examen, mire, aquí que tenemos el examen, que es el primero, y tenemos estas dos actividades finales, la actividad 4 y la actividad número 5, ¿verdad? Entonces, eso como para que de repente lo pueden hacer por día también. Miren, aquí les aparece más estos puntitos rojos. El día que ahorita estamos ubicados es este. Aquí tenemos las primeras dos, aquí tenemos la siguiente actividad y después tenemos el 1 de julio las últimas, ¿verdad? Para que de repente ahí nos ayudemos por cualquier pendiente que tengamos, ¿ok? No, Lick, yo me refería, es que casi no se escucha porque voy en transporte. Como dijo un compañero, me refería a los términos que hay que consultar en el diccionario jurídico. Entonces, no sé si eso estará en el campo. Ah, no. Eso. Ok, ya hoy sí. Bueno, yo les pedí. Gracias, compañero. Ok, excelente, Indira. Yo les pedí, a manera de que lo pudiéramos reflexionar en la siguiente videoconferencia, que me buscaran varias definiciones. Me busquen la definición de ley, me busquen la definición de principios generales del derecho, analogía, costumbre, jurisprudencia, negocio jurídico, y a ver cuál es la otra. Permítame, estas están aquí en el material de la actividad número 1. Que son en este material de Giraldo. Miren, si ustedes se recuerdan en el material de Giraldo, aquí me aparecen, miren. Voy a hacerlo un poquito más grande, que creo que aquí no lo miran muy bien. Aquí. Aquí menciona cuáles son las fuentes formales, que son las que mencionó Rodrigo. ¿Ok? Y aquí me dice, la principal, ¿cuál es? La ley. Y las subsidiarias son la analogía, los principios generales del derecho, la costumbre, el negocio jurídico, y yo les pedí que buscaran la definición de jurisprudencia. Estas son fuentes subsidiarias. ¿Ok? Entonces, esa es la tarea. Pero ojo, Indira, este es para que ustedes, no es que la manden o la suban al campus, no. Quiero que ustedes la traigan aquí, a la videoconferencia. Porque
la próxima vez les voy a preguntar y les voy a decir, ¿me buscaron esos términos en los diccionarios jurídicos? Cualquier diccionario jurídico que ustedes tengan a la mano. Yo tengo uno que precisamente es uno de Guillermo Cabanelas, que era el que les comenté. Si alguien lo quiere y quiere ahí utilizarlo para sacar las tareas, perfectamente lo pueden hacer. Permítanme, ya le voy a decir Cabanelas. Aquí lo tengo. Aquí se lo voy a mostrar, miren. Es este, miren. Este es bien bonito porque es sintético. Saben que esta versión de diccionario jurídico está en 20 tomos. Ustedes lo pueden ir a buscar a la biblioteca del Instituto de Investigaciones. Ahí lo tienen ellos en 20 tomos. Pero este diccionario yo lo tengo, es un sintético. Por eso dice que el sintético es el resumido. Este tiene 341 páginas, pero está en digital. Así que si alguien lo quiere, escríbame. Ahí usted va a encontrar las definiciones que yo les estoy compartiendo, ¿verdad? Dígame, Fanny. Bueno, Lick, ya que nos está siendo tan amable de decirnos que nos lo puede compartir, no sé si lo podría mandar al grupo, así lo manda de un solo a los que lo necesitamos, para tener una buena fuente para hacer la tarea. Sí, fíjense que el problema, Fanny, es que no lo tengo por derechos de autor, no lo tengo en un enlace, ¿ok? Ah, entonces sería por correo. Exacto, por eso porque miren, usted sabe que con los derechos de autor hay que tener mucho cuidado, porque si subo este documento, por ejemplo, al blog, el blog me lo cierra en un 2x3, ¿verdad? Porque recuerden que es algo que hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo puedo compartir con ustedes personalmente, de manera gratuita, ese diccionario, ¿verdad? Así que con el mayor de los gustos se los comparto, pero eso sí, tiene que ser por correo, no tiene que ser por un medio social o algo que de repente pues nos pueda complicar la existencia de cualquier cosa. Sí, al correo institucional, puede ser al personal también. Si gustan, donde lo tengo es en el personal. Aquí, miren, les voy a escribir mi correo personal. jquiros1@gmail.com. Ese es, miren. jquiros1@gmail.com, ¿verdad? Entonces, escríbame ahí. Yo con todo gusto les mando la contestación y ahí les mando el diccionario jurídico para que ahí contesten la tarea y así la próxima videoconferencia ahí podamos dialogar un poquito y aprender un poquito de derecho, ¿verdad? Miren, hay términos jurídicos que son propiamente de la ciencia, del sistema jurídico. Vaya, ¿alguno de ustedes ha escuchado el término usucapión? ¿No? Ese es un término técnico jurídico. Era utilizado en el derecho romano, pero también está en nuestro derecho civil. Anticresis, por ejemplo. Es otro término también que salió del derecho civil romano, pero que está en nuestro derecho civil. Entonces, todos esos términos, por ejemplo, hay un contrato de anticresis. Es importante conocer y saber. Entonces, ¿cómo lo aprendemos? A través de la ciencia. Entonces, ya ven ustedes que es bonito estudiar la ciencia que nosotros estamos estudiando, que en este caso es la ciencia jurídica. ¿Verdad? Entonces, mándeme el correo, Juan. No se preocupe, lo puede hacer el coordinador y después lo distribuye a los demás compañeros. No hay ningún problema. ¿Verdad? O hagamos una cosa para que le salga más fácil. Por WhatsApp también se los puedo mandar, no hay ningún problema, porque el WhatsApp es personal, ¿sí o no? ¿Verdad? También me lo pueden pedir por ese medio. Dígame, estimado. Fíjese que una compañera me mandó un documento que no sé si puede ser de utilidad, ¿verdad? Para los compañeros. Ajá. Que se trata sobre el léxico jurídico para estudiantes de Mónica Ortiz Sánchez.
Ajá. Entonces, no sé si este documento pudiese servir. Si gusta, yo se lo mando a usted al personal. Usted le da una revisadita y si siente que puede servir, pues usted autoriza al compartirlo. No sé. Sí, no hay problema. Recuerden que toda fuente bibliográfica que nosotros podamos aprovechar al máximo está bien. Ojo, con tal, estimadísimos, que algo que es muy importante en los documentos es que sepamos cuál es la fuente y que esté referenciado. Si tiene esas características, no es de cualquier lugar, no es del Rincón del Vago, no es de monografías.com, no es de cualquier otro lugar que de repente usted puede descargar algún documento que no esté oficializado. ¿Ven la importancia que sea un documento con fuente confiable, verdad? Entonces sirve, NERS. Cualquier documento que tenga esas características nos puede servir para poder referenciar cualquier trabajo, ¿verdad? Si lo puede mandar al grupo, compañero, por favor. ¿Escuchó, Nercy? Ya, ahorita, en eso estaba, ya los envié. Ah, bueno, excelente. Gracias. Entonces, ¿y saben qué? Se los comparto en el chat. Más fácil. Ahí se los comparto. Así ya los tienen todos, ¿verdad? Ahí se los voy a pasar. ¿Ok? Lo que pasa es que siempre me gusta que sea parte interesada, ¿verdad? Pero no importa. Recuerden que el conocimiento se tiene que compartir. No se tiene que quedar solamente para uno. Ahí les voy a compartir algunos otros libritos que son muy interesantes. Por ejemplo, tengo ahí en digital, en mi biblioteca digital, uno de teoría del derecho, introducción a lo que es el derecho de Porrúa Pérez. Ese es una joya, ¿verdad? Es una joya. Ese texto solo lo encuentra en bibliotecas porque a la venta ya no hay ediciones. Es bien difícil de encontrar, ¿verdad? Ahí se lo voy a compartir después, ¿verdad? Bueno, si no hay dudas, estimados, ahí nos quedamos, ¿verdad? Porque explicamos un poquito de lo que son las fuentes subsidiarias, la fuente principal. Ahora, en la próxima videoconferencia, ustedes se van a dar cuenta cómo funciona la fuente subsidiaria, ¿verdad? Y no se les vaya a olvidar las actividades que tenemos pendientes, que eso siempre se los recalco. Listo. ¿Algo más? Gracias, abogado. Bueno, pues cuídense, ¿verdad? Y feliz tarde. Hasta pronto.